A continuación veremos cómo los falsos maestros y ministros unicitarios mantienen engañado a sus feligreses para que no conozcan la verdad. Miremos por favor este comentario, lo que nos dice esta hermanita. Orgullosa de ser Jesús sola, Dios permita que esa cantidad de gente que te sigue y usted también entiendan que Jesús es Dios. ¿What? ¿Qué está diciendo esta mujer? Algo que constantemente uno les escucha decir a los unicitarios. Comentarios como Jesús es Dios, ojalá comprendan que Jesús es Dios, ojalá se te revele que Jesús es Dios. Algo que los trinitarios nunca hemos negado. Nosotros reconocemos y aceptamos de que Jesús es Dios. Lo que no creemos es que sea la persona del Padre, ya que la Biblia no respalda tal creencia y nos enseña de que Jesús es el Hijo. Y no predicamos a Jesús como si fuese un Dios separado del Padre, ya que precisamente lo predicamos como alguien que es Dios precisamente por ser de la misma esencia, sustancia, naturaleza de su Padre. Y esto lo respalda la Escritura. Veamos a continuación. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6 en adelante nos dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, ¿sabe mi estimada amiga o amigos unicitarios lo que significa forma del griego? Viene de la palabra morfe, que quiere decir forma, figuradamente naturaleza. Entonces, Jesús es Dios precisamente por ser de la naturaleza del Padre, el cual siendo en forma, siendo de la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, ¿será que los apóstoles predicaron a Jesús como el Padre? No, eso es totalmente falso. Los apóstoles predicaron a Jesús como Dios, siendo el Hijo de Dios, sin necesidad de ser un Dios aparte, ya que la doctrina trinitaria no predica tres dioses, no predica dos dioses, predica un solo Dios, en el cual subsisten eternamente tres personas totalmente distintas, y en este video se los vamos a explicar. Tenemos como ejemplo tenemos la predicación del mismo Jesús. Miren las palabras que dice el mismo Jesús. Hacemos aclaración a que los unicitarios predican de que el Hijo es solo la carne, lo que nació de María. Pero veamos a continuación palabras del mismo Jesús, ya que para los unicitarios el Hijo es la carne. Por cierto, vieron un video anterior a este en donde un pseudo pastor de la unicidad, exactamente de la IPUB, se atrevió a decir de que el Padre no entregó un hijo, sino que entregó un cuerpo. Veamos a continuación lo que dice Jesús, el Hijo de Dios. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como nuestros amigos unicitarios no les gusta el griego y se atreven a decir de que este texto está adulterado y que supuestamente en el original dice glorifícate a ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, pues déjeme decirle, mis estimados, de que en el original aparece la preposición para, que se traduce como propiamente cerca, es decir, literalmente, figuradamente, proximidad, específicamente más allá, opuesto causal a causa de, que quiere decir, hermano, al lado. Y Jesús le dice al Padre que les glorifique al lado suyo, es decir, que no puede ser la misma persona del Padre. Por otra parte, los unicitarios están en contra de que Dios tenga lados, de que Dios tenga una figura, y aquellos dicen de que Dios es espíritu. Pero ellos limitan a Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles también son espíritu, son seres espirituales, y eso no hace que los ángeles no tengan una figura. Entonces ellos se agarran del argumento de que Dios lo llena todo. Es que el hecho de que el Padre tenga una figura le cohíbe llenarlo todo. Él lo llena todo, pero eso no lo cohíbe de tener una figura, porque la Biblia nos habla de que hay un trono donde el Padre está sentado. Ahora, veamos lo siguiente.
La Biblia nos dice, recuerde de que estas palabras son palabras de Jesús. Esta es una oración de Jesús en el libro de Juan, que fue escrito aproximadamente entre el año 70 y 80 después de Cristo. Juan está haciendo un recuento de las palabras de Jesús, pero hay que hacer una distinción en cuanto está Juan mostrando lo que Cristo habló y cuando Juan está explicando su libro. Ahora, mire por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Estas son palabras de Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, ¿que está dónde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿En dónde está predicando Juan que se encuentra el Hijo? En el regazo de su Padre. Es evidente de que el apóstol Juan nunca creyó de que Jesús fuese la misma persona del Padre. Eso es una completa locura. Los apóstoles no fueron unicitarios, eran trinitarios, y estamos dando evidencia de ello. Ahora, no solamente este versículo derrumba el argumento que enseñan los llamados Jesús solos, o modalistas, o huerfanitos, como tienen ya varios apodos y no comprende. Ellos utilizan términos como: ¿y en dónde nos deja Primera de Timoteo 3:16? Dios fue manifestado en carne. Efectivamente, Dios fue manifestado en carne, pero no fue el Padre quien se manifestó, fue la persona del Hijo. Y tenemos prueba contundente con respecto a eso cuando nos vamos a la primera carta de Juan, a la altura del capítulo 3, versículo 8. Miramos lo que dice nuestro hermano Juan: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Está dándose cuenta? Que para esto apareció, para esto se manifestó el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Que se manifestó el Padre? No, se manifestó el Hijo de Dios. Ese Hijo que los unicitarios dicen que vino a tener apenas existencia en María. Algo que contradice la Escritura, ya que Jesús mismo en Juan capítulo 6, versículo 38 asegura de que Él descendió del cielo y descendió con un objetivo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y Él asegura del que lo envió fue el Padre. Por lo tanto, Jesús no puede ser la persona del Padre. Pueden corroborar todos los versículos bíblicos que les estoy dando, y si desean pueden traducir las palabras al griego y se darán cuenta de que la razón no la tienen los unicitarios, tampoco la tengo yo, la tiene la sagrada palabra de Dios. Ahora, no solamente esto, sino que al momento ellos de negar de que el Hijo existe y que está juntamente con su Padre, y eso que hasta el momento de este video no hemos tocado al Espíritu Santo, ya que para los unicitarios Jesús es el mismo Espíritu Santo, pero tendrían que negar Apocalipsis capítulo 22 verso 17, cuando la Biblia dice que el Espíritu y la iglesia dicen ven. Están diciendo ven a Jesús, y eso es algo muy evidente. ¿Cómo es que si Jesús es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo le está diciendo a Jesús ven? Eso derriba por completo el argumento unicitario, pero vamos con el final. Ellos aseguran de que el Hijo es solo la carne, lo que tuvo principio en María, pero la Biblia destruye ese argumento. ¿Lo destruye dónde? En Hebreos capítulo 1, versículo 2. La Biblia dice desde el verso 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Recuerden de que para los unicitarios el Hijo es la carne, y la Biblia dice que nos ha hablado por medio de su Hijo. Es que la carne sola no puede hablar. Ahora, ellos dicen de que el Padre estaba metido en esa carne, porque recuerden de que ellos parten a Jesús en dos: el Jesús humano y el Jesús que es espíritu. Pero eso no lo respalda la Escritura, ya que la Biblia dice claramente de que a ese hijo por medio del que el Padre habló, lo constituyó heredero de todo. ¿Cómo? Si para los unicitarios el Hijo es solo la carne, ¿acaso la carne es la que está ahora mismo sobre todo? No, mis estimados.